Muy buenos días. Hoy vamos a comenzar con la segunda ayudantía del curso. Esta ayudantía está más bien enfocada en el trabajo que ustedes tienen que realizar. De hecho, lo que nosotros vamos a ver hoy es un problema que es idéntico al que ustedes tienen que desarrollar en el taller. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Este problema se soluciona solamente para un periodo. Por lo tanto, ustedes tienen que buscar la mejor forma de aplicar esta ayudantía al problema multiperiodo que ustedes tienen dentro del taller. Entonces, bueno, revisando rápidamente lo que es este problema, dice, descripción del problema de cadena de suministro. Una empresa productora y distribuidora de un producto le ha encargado a usted que determine la producción y distribución de la red logística de la empresa. Considere que esta red tiene como finalidad distribuir el producto a sus K clientes. ¿Ok? Aquí ya podemos ver que tenemos un elemento en particular, tenemos un conjunto, ya que recordemos que los conjuntos eran elementos con los cuales nosotros íbamos a trabajar dentro de los problemas de programación lineal y sobre los cuales nosotros íbamos a tener que generar alguna decisión, a lo mejor lo íbamos a tener que designar, etcétera. Esta empresa posee y plantas de producción, ok, tenemos aquí otros conjuntos, son otros elementos que se añaden a las decisiones que nosotros tenemos que tomar, y tenemos J centro de distribución. Asuma que el producto debe ser enviado a los centros de distribución y luego a los clientes. Importante esto, primero tiene que enviarse desde el centro de distribución a los clientes. No se puede enviar directamente desde la planta de producción al cliente, ¿ok? Por tanto, no es posible enviar el producto directamente a la planta de los clientes. Además, considere que existe un costo fijo de producción para cada planta si que se paga si se decide producir. ¿Ok? Tenemos un costo de producción asociado a las plantas y que será independiente de la cantidad producida. ¿Ya? Este es un costo fijo y más abajo vamos a encontrar un costo variable de producción. ¿Ok? Si nosotros decidimos producir en esta planta, entonces vamos a tener que incurrir en un costo fijo. La tabla 1 muestra los parámetros que deben ser considerados en este problema. Ok, tenemos ya cuáles son los parámetros de nuestro problema. Considere que el índice para identificar las plantas es I, o sea, este es el índice que nosotros vamos a utilizar para identificar las plantas de producción. Y para los centros de distribución vamos a utilizar el J. Para los clientes vamos a utilizar el K. ¿Ok? Aquí tenemos la descripción de cada uno de los parámetros. Tenemos la capacidad de producción, la demanda del cliente, el costo fijo de producción de la planta, el costo unitario de producción de la planta I, el costo unitario de transporte, el costo unitario de transporte desde centro de distribución, perdón, desde la planta al centro de distribución y desde el centro de distribución al cliente K. ¿Ok? Con la información descrita en la sección anterior se solicita que encuentre la mejor solución al problema que enfrenta esta empresa. Esta solución debe determinar la cantidad a producir, las cantidades enviadas y los inventarios. Asegúrese que esta solución es factible para la empresa. ¿Ya? O sea, que sea una solución factible, no que está fuera del marco que se les ha entregado. Las instancias que debe considerar para resolver el problema están en la hoja cadena de suministros, que es el Excel de trabajo que ustedes ya tienen. Formule un modelo de optimización que represente la situación antes descrita. Defina claramente las variables de decisión, las restricciones y función objetivo. Utilice como criterio la minimización de los costos totales satisfaciendo completamente la demanda. Importante esto, ¿ya? Tenemos que utilizar como criterio la minimización de los costos totales. Es decir, tenemos que integrar a nuestro modelo todos los costos que se encuentran dentro de este problema. Y tenemos que satisfacer completamente la demanda. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar un poco todo esto que habíamos estado conversando de los problemas de programación lineal. ¿Ya? Brevemente, recordar que un problema de programación lineal, ¿ya? Se compone de diferentes elementos. Uno, tenemos conjuntos.
2 tenemos parámetros, 3 tenemos variables de decisión y 4 tenemos restricciones. Ok, y sumemos un último elemento que es la función de optimización. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos a lo largo del trabajo que vamos a realizar ahora. ¿Ok? Recordar que los conjuntos son agrupaciones de elementos que pueden ser personas, ¿cierto? O en otros casos pueden ser proyectos o pueden ser lo que a ustedes se les ocurra que se deba asignar. ¿Ok? Puede ser cualquiera de estos elementos. Los parámetros son elementos que vienen dados por el problema. ¿Ok? Son elementos numéricos dados por el problema. Como por ejemplo lo que teníamos anteriormente mientras estábamos describiendo el problema que vamos a solucionar. Tenemos los costos. Los costos son parámetros. Yo no tomo una decisión sobre los costos. Yo no puedo decidir cuál es el costo que tengo que aplicar a un producto o cuál es el costo que yo voy a aplicar entre enviar un producto entre la planta y el centro de distribución. ¿Ok? Yo eso no lo puedo decidir, por lo tanto es un parámetro. Es información contextual que viene del problema. ¿Ya? A diferencia de las variables de decisión, que las variables de decisión sí son elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y sí son elementos que pueden cambiar, ¿ok? Por lo tanto, la variable de decisión no está dicha. Nada está resuelto con la variable de decisión. Los parámetros sí, los parámetros ya vienen predefinidos, pero la variable de decisión no. También tenemos las restricciones que nos van a permitir acotar nuestro modelo, para encontrar el óptimo de acuerdo a los diferentes requerimientos que tenga el negocio. ¿Ok? Y finalmente tenemos la función de optimización, que fue lo que notamos al final, que era la minimización de los costos totales de producción. ¿Ok? Para ver un poquitito más el problema en particular, primero, hagámoslo aquí. Primero tenemos una serie de fábricas, ¿cierto? En este caso son 3 fábricas, ¿ok? Son 3 fábricas que pueden producir. Estas fábricas tienen ciertos elementos, como por ejemplo, tienen el número de productos que van a producir, tienen un costo, que es un costo fijo, si es que yo decido producir en esta planta, y hay un costo variable que está asociado a la producción, a cuánto yo voy a producir. ¿Ok? Luego de esto, nosotros vamos a tener dos centros de distribución. ¿Ok? Tenemos dos centros de distribución desde donde nuestros productos se van a enviar. ¿Ok? Yo puedo decidir a dónde voy a enviar qué producto, a qué centro de distribución. Este envío tiene un costo asociado, ¿cierto? Que podríamos decir lo que es un costo variable, ya que va a depender de las unidades. ¿Ok? Y posteriormente tenemos otro elemento más que son los clientes. ¿Ok? Que en este caso, si no me equivoco, tenemos tres clientes.
Y nuestros productos se deben enviar desde nuestro centro, desde nuestro centro de distribución hacia los clientes. Este envío también tiene un costo variable asociado. ¿Sí? Ese es el flujo, ese es el problema que nosotros tenemos que solucionar en este caso. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro conjunto de clientes K, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro conjunto de centro de distribución J y tenemos nuestro conjunto de fábricas I. ¿Ok? Entonces, avancemos con el desarrollo de este problema. Entonces, primero, vamos a definir nuestros conjuntos. Oh, disculpa. Un segundo, arruiné el... Ahí sí. Ahí sí. Mm, 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 mm. Conjuntos. El primer conjunto que nosotros tenemos son las plantas, que va a ser definido por un i, y este i puede tener 0, 1, en realidad no, 0 no puede tener, puede ser 1, 2, 3, hasta n, que va a ser el número de plantas que van a existir, ¿ok? Luego tenemos el conjunto J, que son los centros de distribución. Este conjunto J se va a definir por una J minúscula y va también a tener elementos como 1, 2, 3, hasta n, ¿ok? Luego tenemos los K clientes, que va a definirse por la letra K, perteneciente a 1, 2, 3, hasta n. Estos son los conjuntos que nosotros ya mencionamos. Ahora vamos a definir el segundo elemento, que son los parámetros. Entonces, el primer parámetro que nosotros teníamos era A sub i, que era igual a la capacidad de producción de la planta i. En verdad, si nosotros somos más prácticos, todos los parámetros se encuentran definidos aquí, ¿ok? Los vamos a volver a reescribir, pero se encuentran todos definidos aquí, así que si quieren adelantar el video, lo pueden adelantar, ¿ok? Tenemos R sub K, que va a ser igual a la demanda del cliente K. Tenemos L sub I, que es igual al costo fijo de producción.
de la planta I. Tenemos C sub I, que va a ser igual al costo unitario de producción de la planta I. Tenemos E sub I sub J, que es igual al costo unitario de transporte de productos desde la planta I al centro de distribución J. Y finalmente tenemos H sub J sub K, que viene siendo la misma descripción, costo de transporte de productos, pero en este caso es desde el CDJ al cliente K. ¿Ok? Vamos ahora con la definición de nuestras variables. La primera variable es x sub i, que corresponde a 1 o 0. 1 si decido producir en i. Recordemos que i son las plantas. Tenemos, ocupemos una figura ρ sub i, que va a ser igual al número de productos a producir en planta I. Tenemos E sub I sub J, que va a ser igual al número de productos a transportar desde planta I a CDJ. Y tenemos H sub J sub K, que también va a ser igual al número de productos a transportar desde la planta, desde el CDJ a desde el CDJ a cliente K. Ok, esas son todas las variables que nosotros tenemos definidas. Ahora vamos a armar nuestras restricciones. Ok, en las restricciones, la primera restricción que nosotros vamos a revisar es si nosotros vamos a producir, ok, si nosotros vamos a producir en una planta en particular, yo no puedo sobrepasar la capacidad de esa planta. Si yo, por ejemplo, decido producir en esta y su capacidad máxima de producción son 50 productos, yo no puedo sobrepasar esos 50 productos. ¿Ok?
Entonces, primera restricción. La producción no puede superar la capacidad de la planta si es que decido producir en esa planta. ¿Ok? Ojo con esta acotación porque esta restricción se debe activar solamente cuando yo decida producir. ¿Ok? Cuando yo decida producir en esa planta. Si yo no decido producir en esa planta, entonces no voy a activar esta restricción. ¿Cómo logro esto? Bueno, lo primero que digo es ρ sub i. Recordemos que ρ sub i es el número de productos que yo voy a producir. ¿Ok? Ρ sub i debe ser menor o igual a x sub i por a sub i. X sub i, recordemos que es mi variable que me dice si es que yo decido producir en i, ¿ok? Si es que yo decido producir en una planta en particular. Y a sub i va a ser el parámetro que me dice que es la capacidad de producción de la planta i. Entonces, yo aquí lo que le digo, lo que vayas a producir debe ser menor o igual a 1 o 0, ¿ok? Dependiendo de cómo yo de si yo voy a producir o no. Si es 1, se va a activar el límite de producción. Si es 0, no se activa nada, ¿ok? Por lo tanto, yo no permito que produzca, ¿ok? Esa es la forma en cómo yo puedo definir que la producción debe estar sujeta a si es que yo decido producir o no en esa planta, si es que yo la decido utilizar o no. ¿Ok? Y esto va a ocurrir para todas las plantas, ¿ok? Símbolo para todo, para todas las plantas, perteneciente a mi conjunto de plantas. Restricción número 2. Todo lo producido, disculpen, todo lo producido debe ser enviado a los centros de distribución. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esta restricción en particular? Yo con esto estoy diciendo no puedo guardar productos en planta. O sea, todo lo que yo hago en una planta tiene que ser enviado a los centros de distribución. Para eso voy a decir ρ sub i, que es nuestra variable del número de productos que yo voy a producir, debe ser igual a la sumatoria de E sub I sub J. Que recordemos que E sub I sub J es el número de productos a transportar desde la planta I al CDJ. O sea, todo lo que yo estoy produciendo debe ser enviado.
esta sumatoria la vamos a hacer para J perteneciente al conjunto J. Y lo vamos a definir para cada planta I perteneciente al conjunto I. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? A mí me da igual a qué a qué centro de distribución se vaya a ir. Ya que recordemos que si yo tengo, veamos el caso solamente de una fábrica. Una fábrica puede enviar toda su producción a el centro de distribución 1 o puede hacer un mix y puede enviar quizás el 50% al centro de distribución 1 y el 50% al centro de distribución 2. Por ende, a mí no me interesa evaluarlo por cada centro de distribución, a mí me interesa evaluarlo por todos los centros de distribución. Esa es la razón de por qué aplicamos esta sumatoria aquí, porque nosotros lo evaluamos para todos los centros de distribución, no para cada uno. Ahora, esta condición en particular, sí se tiene que dar para cada planta de producción. Por eso, cuando nosotros enunciamos para qué subíndice se tiene que cumplir esta condición, es para cada I perteneciente a mi conjunto de plantas. ¿Ok? Vamos al número 3. La número 3 es satisfacción de demanda. Para esto vamos a decir R sub K debe ser igual a la sumatoria de H sub J sub K. Esto sumado en J y para cada K perteneciente al conjunto K. Recordando, R sub K es la demanda del cliente K. H sub K es la cantidad de productos que yo estoy enviando desde mi centro de distribución J hacia hacia mi cliente K. ¿Ok? Nuevamente nos encontramos en este mismo escenario. ¿Ya? Yo voy a tener dos centros de distribución y voy a tener un cliente. A mí me da igual ver esto para todos los clientes. Yo lo que necesito es que se cumpla la demanda de cada uno de los clientes. Por ese motivo es K perteneciente a K. Para cada K perteneciente a K. Para cada cliente perteneciente a mi conjunto de clientes. Entonces yo evaluaré esta misma situación para cada cliente que tenga. Por separado. Yo tengo aquí 100 productos de demanda. Por lo tanto, voy a ver la sumatoria de los productos que son enviados desde el centro de distribución a mi cliente. Si yo veo cuáles son los productos que han sido enviados, esta sumatoria tiene que ser 70-30, por ejemplo. Tiene que cumplir los 100 productos, ¿ok? Lo mismo con este cliente número 2, ¿ok? Para el cliente número 2, si mi cliente número 2 tiene una demanda de 50, bueno, yo voy a tener que saber enviarle 25 y 25. ¿Correcto? Cuarta restricción. Esta restricción es la restricción de conservación de flujo. ¿Cómo yo explico esta restricción?
Esta restricción se explica por una frase muy simple que es la siguiente. Todo lo que entra tiene que salir. ¿Ok? Todo lo que entra tiene que salir. ¿Perfecto? Entonces, si yo estoy enviando, veamos nuestro esquema inicial. Supongamos que yo estoy enviando... Supongamos que yo estoy enviando 1000 productos, ¿ok? Al centro de distribución 1, CD1. Esos 1000 productos deben salir desde el centro de distribución. Da igual si sale para un cliente, si sale para los 3 clientes, eso me importa poco, ¿ok? A mí lo que me importa es que en suma, todo lo que me estén enviando a mí, todo mi input sea igual a mi output, ¿ok? Entonces, continuamos. Para esto vamos a definir lo siguiente. La sumatoria de E sub I sub J para los I pertenecientes a I debe ser igual a la sumatoria de H sub J sub K con K perteneciente al grupo K para cada centro de distribución. ¿Ok? Entonces, recordando, esto es la variable de cuántos productos yo voy a enviar desde mi planta hacia mi centro de distribución. Aquí tengo la variable de cuántos productos voy a enviar desde mi centro de distribución hacia mi cliente. Por lo tanto, yo lo que digo es lo siguiente. Y lo vamos a evaluar para cada centro de distribución. Por lo tanto, hagamos el gráfico visual. Vamos a ver el caso del centro de distribución 1. Yo voy a enviar productos, ¿cierto? Aquí tengo de la planta 3 al centro de distribución 1. Tengo E de la planta 2 al centro de distribución 1. Y tengo E de la planta 1 al centro de distribución 1. La sumatoria de E sub I sub J iterando en I, ¿ok? O sea, yo lo que voy a hacer es sumar este, este y este. Posteriormente yo voy a tener un output. Voy a enviar a los clientes sus productos. Este va a ser H1, porque estamos en el centro de distribución 1, J1, y K también hace referencia al cliente, por lo tanto al cliente 1. H1 al cliente 2, H1 al cliente 3. Entonces yo aquí también digo la sumatoria de H sub J sub K, ¿correcto? Iterando en todos los clientes. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a sumar? Voy a sumar este, voy a sumar este y voy a sumar este. Y yo lo que estoy diciendo es que estas dos cantidades deben ser iguales. Todo lo que entra, los 100 productos que entren, tiene que ser igual a los 100 productos que salgan desde el centro de distribución. Como nosotros estamos evaluando esto para cada J, esta misma figura que nosotros tenemos aquí se tiene que replicar con el centro de distribución 2. ¿Correcto? Finalmente, tenemos nuestra última restricción,
que es la naturaleza de las variables. No olvidar. Entonces, aquí tenemos x sub i pertenece al conjunto 0,1. Recordemos que x sub i es binaria. Y podemos decir de que ρ sub i, e sub i sub j, h sub j sub k pertenecen al conjunto z de los enteros positivos con la unión del 0. En el caso de que yo no quiera enviar productos, por ejemplo. A lo mejor puede ser que yo no quiera enviar productos o que yo no quiera producir, por lo tanto se debe sumar el 0. Ahora viene nuestro último elemento, que es la función de optimización. La función de optimización va a ser la siguiente. Vamos a minimizar los costos totales, ¿ok?, con la sumatoria de x sub i, L mayúscula I, más la sumatoria de ρ sub i por C sub i, que es el costo asociado a esta producción, a este número de producción, más la sumatoria, de i perteneciente a i, más la sumatoria de e sub i sub j por e sub i sub j, i como j, es una doble sumatoria. Aquí tenemos que sumar en i, tenemos que sumar en j, más la sumatoria de h sub j sub k por el costo de h sub j sub k. Recordemos que estos son los costos de transporte, ¿ok? Costo de transporte. Son los costos de transportar el número de productos. Este es el costo variable de producción. Y este de aquí es el costo fijo. Y ese de ahí es el costo fijo. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es llevar todo esto a el solver. Vamos a ver ya la planilla resuelta. Esto es lo mismo que yo les voy a enviar, que yo les voy a subir. ¿Ok? Viene el solver hecho, pero lo vamos a revisar. ¿Ya? No voy a dar una vuelta en la construcción, sino que lo vamos a revisar directamente. Entonces, ustedes lo que tienen inicialmente es algo de este estilo. Capacidad planta, donde le dice la planta 1, planta 2, planta 3, ¿correcto? Con A indicándole que este es la capacidad de la planta. Aquí se le indica cuáles son sus parámetros. Aquí tenemos la demanda de los clientes, tenemos la capacidad de la planta, tenemos el costo fijo de las plantas, tenemos el costo de producción y tenemos el costo de transporte desde el centro de distribución hacia el cliente y desde la planta hacia el centro de distribución. Por un tema de comodidad y de formato, yo cambié la estructura en cómo se presenta de una forma un poco más matricial. Entonces, tengo mis parámetros definidos en este sector, donde se encuentra la capacidad de la planta, y podemos ver que tenemos 1, 2, 3 plantas, y tenemos 383, 100 y 492, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. ¿Ok? Ese subíndice es el I, que es la planta, y al lado hay otro subíndice que es el T. Ese subíndice T lo dejé en el caso de ustedes que necesitan que sea más de un periodo, ¿ok? Para que puedan utilizar esta plantilla si es que desean eventualmente para poder solucionar el problema. Entonces tenemos nuestro set de parámetros definidos con una estructura más cómoda. Por ejemplo, veamos este en particular, que es el costo unitario de transporte de la planta I al centro de distribución J.
Yo aquí definí en filas las tres fábricas y en columna definí los dos centros de distribución para poder ordenar cuál era el costo de cada uno. Entonces podemos ver de que el costo de transporte de la planta 1 al centro de distribución 1 es 69 y al centro de distribución 2 es 46. ¿Ok? Más arriba tengo mis variables de decisión. 1 si se produce en la planta I, 0 si no se produce, las unidades a producir. Nosotros teníamos RO, pero en este caso lo voy a dejar con una W, ya que no tenía como armar el RO de forma más rápida, más simple. Tenemos los productos a transportar de P a CD y tenemos los productos a transportar desde el CD al cliente. ¿Ya? Estas de aquí, como bien pueden recordar, al ser variable de decisión, tienen que estar vacías, no tienen que estar rellenas. ¿Ok? Más en la derecha se encuentran las restricciones. Entonces, restricción número 1, si nosotros recordamos, nuestra restricción número 1 es que la producción no puede superar la capacidad de la planta. ¿Ok? Por lo tanto, yo aquí hago referencia a la producción y también hago referencia al límite. Fíjense, la producción se encuentra asociada a W sub I. Si vamos a nuestro modelo, aquí tenemos nuestro Rho sub I, que es la producción, y debe ser menor o igual que X sub I por A sub I, que es lo que realmente vamos a producir. Por lo tanto, vemos el límite y fíjense, multiplico X sub I, que es la variable si yo activo o no activo la planta, y la multiplico por la capacidad de la planta. ¿Sí? De esta forma, yo establezco que lo producido debe ser menor al límite. Ya lo vamos a ver en el solver. Restricción número 2. Todo lo producido en las plantas debe ser enviado a los CD. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Veo cuáles son las producciones de la planta 1, producción de la planta 2, producción de la planta 3. Y esto debe ser igual a lo que se envía. Fíjense, esto te indica lo enviado desde la planta 1 al centro de distribución 1 y 2. Esto lo enviado desde la planta 2 al centro de distribución 1 y 2 y lo enviado desde la planta 3 al centro de distribución 1 y 3. Por lo tanto, cuando yo reviso esta restricción, estoy diciendo todo lo que se produce en la planta 1 tiene que ser igual a lo que está enviado. ¿Ok? Restricción número 3, satisfacer la demanda de los clientes. De nuevo, todo lo que yo envío, disculpen, todo lo que yo envío desde mis dos centros de distribución, aquí por un tema de comodidad visual, invertí la matriz. Fíjense, aquí arriba están los dos centros de distribución y aquí abajo están los clientes. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Todo lo que yo le envío al cliente 1, todo lo que yo le envío al cliente 1, tiene que ser igual a la demanda, que ya está establecida aquí abajo, demanda cliente. Lo mismo, todo lo que yo le envío al cliente número 2 tiene que ser igual a lo que se envía desde el centro de distribución 1 y desde el centro de distribución 2. ¿Ya? Y finalmente tenemos la conservación de flujo. ¿Ok? Esto que está aquí me indica el centro de distribución 1 y 2. Y aquí yo digo, ¿cuál es mi ¿Cuál es mi input? Mi input es todo lo que le envía la planta 1 a... perdón, todo lo que es enviado desde las tres plantas a mi centro de distribución 1. Mi output es todo lo que yo le envío a los clientes, a los tres clientes, desde mi centro de distribución 1. Lo mismo que lo que ocurre con el CD2. Todo mi input viene siendo lo que me envían las tres plantas a mi centro de distribución 2 y mi output viene siendo todo lo que yo le envío desde mi centro de distribución 2 a mis tres clientes.
Finalmente, tenemos nuestra función objetivo, que va a ser la suma del costo fijo, el costo de producción y el costo de transporte. Yo lo aperturé de esa forma para que sea más fácil para el análisis. El costo de producción será igual a cuánto yo estoy produciendo por, por la cantidad de productos que yo voy a producir. Perdón, ese es el costo fijo. Perdón. Este es el costo fijo. Si yo produzco algo, entonces tengo que activar mi costo fijo de producción. ¿Ya? Recordar que esta variable es 1, 0, por lo tanto, si yo decido producir en la planta 1, se va a activar el costo de producción de la planta 1. Ahora tenemos el costo de producción variable, ¿ya? Que es el costo unitario de producción por las unidades que yo voy a producir. Y finalmente tenemos los costos de transporte, que se dividen en dos. El costo de transporte desde la planta al centro de distribución y desde el centro de distribución al cliente. Entonces yo tengo un costo unitario de transporte de planta I al CDJ, y esto lo voy a multiplicar por el número de productos que yo voy a enviar desde cada centro, desde cada planta de producción a cada centro de distribución. Idem en el segundo caso. Voy a multiplicar nuestros costos con los productos que yo voy a enviar eventualmente. Si vamos al solver, podemos ver cada una de las restricciones. Esta primera restricción dice AF con AG. Entonces, si nosotros nos vamos a AF con AG, podemos ver que estamos viendo la restricción de satisfacción de demanda. Esa es la primera. Satisfacción de demanda. Fíjense. Todo lo enviado tiene que ser igual a la demanda. AK4 con AK5. ¿Okay? Estas que son igual a AK4 con AK5 viene siendo esta restricción de aquí. Disculpa. Oh, no te deja. Ya no importa. Acá, AK4 y AK5 y AK6 y AK7 son las restricciones que se encuentran por la conservación de flujo. ¿Ok? Esta tiene que ser igual a esta, ¿cierto? Y esta tiene que ser igual a esta. Se encuentra O5 a O7 menor o igual que 5 a 7. A A5 a A7. Entonces O5 a O7 tiene que ser menor o igual que el límite. ¿Ok? Tiene que ser menor o igual que el límite. Lo mismo, y aquí finalmente tengo la naturaleza de las variables. Por ejemplo, cuando yo defino una variable como binaria y cuando yo defino las variables como enteros. La definición de las celdas de variables ya se encuentran definidas y son esas. Fíjense, si yo los selecciono, automáticamente ya me empieza a marcar el modelo. ¿Ok? Estas son todas las celdas de variables que son las que se encuentran aquí. Las azules. Y tenemos la función de optimización, la función objetivo, que es L31. L31 nosotros la queremos minimizar. Si nosotros nos dirigimos a L31, podemos ver que esta es la función objetivo. Al ejecutar nuestro modelo, nos entrega las soluciones óptimas. Podemos ver que nos dice Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Le damos a aceptar y ya nos queda la mejor decisión, que es producir en la planta 1 y en la planta 3, ¿cierto? Esta cantidad de productos, esta es la cantidad de productos que se deben enviar, ¿cierto? Y esta es la cantidad de productos que se deben enviar desde el centro de distribución al cliente, ¿ya?
Eventualmente voy a hacer este fin de semana, voy a habilitar un día, les voy a avisar eventualmente para que ustedes se puedan contactar conmigo, tengamos alguna llamada por Skype y para que podamos resolver las dudas del taller de forma más rápida. ¿Ok? Eso. Cualquier duda o consulta voy a estar atento a lo que necesiten. Ya, me pueden hablar, me pueden contactar, no tengo ningún problema.